Hola, buenas noches. En nombre de Planeta. Ay, ¿se escucha? Sí. Del sello Seix Barral le damos la bienvenida a esta noche que nos reúne a todas y a todos la presentación del libro Las huérfanas de Melba Escobar, el último libro de Melba Escobar. Melba es una autora de la casa, de la que estamos muy orgullosas de ser sus editoras. El proceso de este libro fue precioso y ya Alejandra Algorta, que fue la editora y con quien Melba vivió mucho más de cerca el proceso, les contará. Pero nuevamente muchísimas gracias por estar acá y bueno, vamos a escuchar esta conversación sobre las huérfanas. Bienvenidas. Buenas noches. Yo le decía a Melba que me sentía como en la obra de Pirandello, como en 5 personajes en busca de un autor, porque siento que todos los personajes del libro están en la sala. Entonces, va a ser una conversación interesante en ese sentido. Es un honor para mí enorme estar acá, así como fue un enorme honor trabajar la novela y pues acompañarte en este último momento, ¿no? Porque esto nació con tu mamá incluso antes. Entonces, pues muchas gracias. Quiero, sin embargo, antes de dejarte saludar a tu público y a tus personajes, empezar con las palabras de Margarita García Roballo, otra autora que admiro mucho y que nos dio una reseña preciosa de esta novela, Las huérfanas. Ser madre es comprometerse a una relación incondicional con un perfecto desconocido, dice la narradora de Las huérfanas. Pero el resto del libro se trata sobre la irremediable y dolorosa condición de ser hija. Si una madre es una multitud de mujeres en una hija es la receptora de ese amor desbocado, a veces deforme y siempre fulminante como un disparo. Melba Escobar nos entrega una escritura a pecho abierto, con altísimos momentos de gracia y otros tantos de agonía. Es imposible no llorar leyendo esta novela y es imposible no sentir, al cerrarla, que nos arropa un manto de consuelo. Podría bañar de elogios este libro, pero lo más honesto, lo más hondo que me sale decir es gracias. Buenas noches, Melba. Gracias. ¿Cómo estás? Gracias, Alejandra. Bueno, es difícil presentar este libro. Es el libro que más me ha costado. Trabajo en todos los sentidos posibles, de estructura, de pelearle al lenguaje, pero también de escarbar adentro muy hondo. En ese sentido es como me eché una llorada aquí antes de llegar. Leí la primera pregunta de Alejandra y me puse a llorar y dije, no, yo no voy a ser capaz. Menos mal cayó un diluvio, mejor que seamos poquitos y que estemos aquí en una pequeña reunión. Entonces, pero no sé por dónde empezar. Hoy, bueno, sí, por ahí. Hoy, 6 de noviembre de 2024, mi papá estaría cumpliendo 90 años. Murió hace 22 y mi primera novela, publicada también con esta casa, que ha sido muy noble y generosa conmigo siempre, Duerme Vela, perdón, se subió solo, quiso gritar el título para que no lo olviden nunca. Fue hecho una elaboración del duelo por la muerte de mi papá. Y hoy aquí reunidos estamos 18 años más tarde en esta novela, mi quinta, que es el duelo por la muerte de mi mamá. Obviamente no podía llamarse de otra forma que Las huérfanas. También y en gran medida porque mis hermanas, que me hace profundamente feliz que están todas aquí presentes, que hicieron una parte muy importante de este proceso, de este libro. Mis hermanas, cuando el día que se murió mi mamá, creo que fue Jimena, cambió el nombre del chat del grupo de las 4 y lo bautizó Las huérfanas, que creo que dice mucho del sentido del humor que nos caracteriza, porque era como al mismo tiempo reírse y llorar, ¿no? Como esto es lo que pasó, esto es lo que hay ahora, ¿no? Somos esto. Entonces, pues hoy es un día importante, yo quería mencionarlo porque este es un libro donde además, como hablábamos con Alejandra,
Se repiten los nombres, se repiten las fechas, se repiten los destinos, las idas y venidas de España a Colombia, de Colombia a España. Hay una cantidad de repeticiones que parecen que uno se pregunta si es el destino, si es qué hace, ¿no? Que esa pulsión que a veces llevan las familias genere tantas repeticiones. Es un tema circular también en la novela. Sí. Bueno, podríamos empezar por ahí, por Duerme Vela, que hay un ejemplar de Duerme Vela por si alguien acá no lo ha leído. Pero sí quisiera empezar por ahí porque hay una conexión pues muy clara entre el duelo del padre y el duelo de la madre. El duelo del padre fue como esta primera novela y ahora tenemos esta. Y haciendo un guiño a la novela, ya les hablaré más de esto, hay dos Melbas que escriben, ¿no? Está la hija de este padre y la hija de este madre, y yo quisiera saber, pues preguntarte un poco por la Melba de entonces y la Melba de ahora. Además, las dos novelas se escribieron desde Barcelona, que es como otro, ya hablaremos mucho de las simetrías en la vida y la literatura, como esas cosas que uno dice, si yo escribiera esto, la gente creería que escribo ficción, que tal vez es lo que te pasa. Pero cómo sientes que se ha transformado tu escritura en estas dos novelas y cómo se ha transformado también tu forma de tejer el duelo. Voy a ir buscando una parte de Duerme Vela con la que quisiera que empezáramos también. 6, sí. Sí, yo creo que todos tenemos una memoria narrativa, ¿no? Y de alguna manera lo que creo que para mí ha sido más revelador entre Duerme Vela y Las Huérfanas ha sido entender que esa memoria narrativa está en constante transformación, que el pasado está en movimiento, el pasado nunca está quieto. Tendemos a creer que el pasado es fijo, ¿no? Y yo creo que la ficción en eso tiene una particular habilidad para demostrarnos que no es así, porque la ficción nos enseña verdades que no son tangibles y verdades que no están escritas en piedra, que no se basan en datos propiamente. Y un poco lo que cambió para mí fue eso. Yo creo que Duerme Vela fue como una reacción casi instintiva. O sea, la muerte de mi papá fue un shock para todas. Tenía 65 años, era un hombre supremamente vital, muy activo, siempre estaba viajando, siempre estaba trabajando, siempre estaba escribiendo, opinando, en fin, estaba como en una fase muy vital. Nada nunca le diría a uno que era un enfermo o que sí, no sé, las señales de la muerte no lo habían tocado. Y un día se murió de un infarto fulminante y fue una brutalidad, yo creo que para todos, porque era como realmente inverosímil que eso hubiera pasado. Y esa sensación de inverosimilitud, digamos, lleva al título Duerme Vela, que como bien dice la palabra, es ese estado en el cual uno no está ni dormido ni despierto, eso es la Duerme Vela. Y para mí la sensación de ese duelo, la percepción que yo tenía de la realidad era que la realidad no era lo que estaba sucediendo, no podía entenderla, me parecía irreal, mientras que los recuerdos y las memorias que construía en mi mente tenían una realidad absolutamente contundente, al menos en un sentido emocional, ¿no? Entonces es una novela que está construida desde esos dos momentos como de la memoria, que como digo, creo que la memoria es siempre un mosaico que estamos siempre componiendo y recomponiendo, como si la vida fuera un eterno rompecabezas que no logramos del todo armar. Y para mí Las Huérfanas era la necesidad realmente de armar el rompecabezas, de verlo terminado y decir, este es el rompecabezas, ya está. ¿Sí? Y además lo suelto, lo libero, lo puedo colgar en un marco y que la gente quizá venga a verlo y diga bonito, feo, tonto, malo, bueno, me da igual, pero es lo que es, ya está, aquí está fuera de mí, aquí lo puse, aquí lo tienen, lo pueden comprar, lo pueden regalar, lo pueden ignorar, pero ya no está en mí, ¿no? Y en ese sentido creo que ha sido también una novela de una enorme liberación, de decir es una verdad propia, única, mía, pero es una verdad. Y finalmente creo que la dureza del trabajo, donde tengo que decir Alejandra ha sido una compañera absolutamente fundamental en este camino,
implicó que justamente esta fue una novela que armé y desarmé una cantidad insoportable de veces, insoportable para mí, para mis editores, para todo el mundo, y para mis hermanas que me acompañaron mucho y leyeron muchas versiones, y Ricardo, que siempre es como el más leal compañero que puedo tener. Y de alguna forma siento que sí, que este trabajo pues ya quedó hecho, ¿no? Después de muchos remiendos. Bueno, también para cerrar con Duerme Vela y Abrir las Huérfanas y por el cumpleaños de tu padre, entonces le damos el capítulo 6. Acá está. Este es un capítulo que siempre me ha gustado muchísimo por el ritmo, la música que tiene. La voz de una mujer responde al otro lado: Funeraria Gaviria, buenas tardes. En ese momento no sé si se trata de una máquina o de una persona. De todas formas, no llego a averiguarlo. La voz me da las condolencias, me habla de las distintas tarifas que hay según el paquete que puede interesar a mi familia, me explica las formas de pago, me pregunta si ya tenemos un lote en el cementerio o si preferimos la cremación. Se pone en mis zapatos, dice que entiende, que me tome mi tiempo, que sabe que esto no es fácil, pero que si me sirve de consuelo, he tomado la decisión correcta al llamarlos a ellos, pues ellos sabrán acompañarnos muy sinceramente en un momento como este. La voz dice Cristo antes de candelabro, junto a recordatorio, entre tarjeta de agradecimiento y coche fúnebre. Después de toque esencial, la voz dice carteles, novena, ritual, floristería, corazones. La voz dice servicio. Repite la palabra servicio antes de repetir fúnebre, antes de usar la palabra féretro, extraña palabra féretro, extraña urna, extraño cofre. ¿Y qué decir de cremación? Es una palabra, cremación. Sé lo que significa cremación, sé lo que significa cenizas, pero nunca había oído a alguien referirse a cenizas, a alguien que no conozco, alguien que nos… me salté. Alguien que no conozco, alguien que no sé si es alguien o si es algo, dice variedad de estilos, dice a su gusto, dice madera, vitrina, dice alcance presupuestal, dice Luis XV y también estilo americano. Y se vuelve a referir a mi padre como las cenizas. Dice laboratorio, coro, cortejo, cuelgo. Tía Isabel se acerca despacio, casi no la siento llegar. Ella siempre está a mi lado en los peores momentos, no puedo culparla por eso. Acaba de perder a su hermano, pero sabe qué hacer cuando me dice: anda a escogerle la ropa a tu papá, que yo me encargo de la funeraria. Las camisas siguen ahí, impávidas, lo mismo los zapatos, las medias, las corbatas. Sobreviven a su dueño indolentes. Pantalón negro, camisa blanca, abrigo negro, zapatos gastados. Unos que estuvieron ahí para acompañarlo a dar otros pasos. Todo va a dar a una bolsa que dejó a los pies de la cama. Ya no se oye más la música de Dean Martin. La casa ha caído en un silencio espeso. Dejo el tejido a un lado y me echo en el sofá. En una de las vigas de madera del techo hay una mosca. Siempre hay una mosca cuando hay algo importante que va a ocurrir en la historia. Al menos así sucede en la mía. Igual que con las arañas, tal vez más con las arañas, siempre me han gustado. Tía Isabel dice que el día en que nací había una araña en la habitación. Se supone que traen buena suerte. Bueno, ahora me gustaría hacer un paralelo y van a ver lentamente cómo todo acá se conecta en tus libros y en la vida también, entre Cuando éramos felices y no lo sabíamos y Las huérfanas, porque siento que en muchos lugares de tu obra hay como una pugna muy transparente por el hecho concreto, ¿no? Por la realidad. Entonces el nombre completo, el número de pisos de la casa, la calle exacta en la que sucedió, el edificio en el que viviste, la forma en la que te dijeron que eso no. Incluso hablábamos ahorita como de que tú llegaste a tu familia siendo una detectiva de los hechos concretos que ya habían sucedido en tu familia. Para mí eso es como el ars poética de esta escritora que se mueve mucho entre la no ficción y la ficción. Quisiera saber
Obviamente, pues acá todos ustedes, personajes de este libro, podríamos meternos en un gran debate respecto a qué partes del libro son reales, qué partes son más o menos fieles, pero eso tampoco tendría tanto sentido. Entonces quisiera como que nos enfocáramos en la definición de Aristóteles de la ficción, que dice que es un tipo de verdad. Entonces, ¿a qué tipo de verdad querías llegar con Las huérfanas? ¿Cómo tejiste la no ficción con la ficción en este libro sobre tu madre? Sí, yo creo que en efecto hay una verdad que solo puede contar la ficción, porque si bien los hechos son lo comprobable, digamos, lo constatable, la ficción es la que le puede dar profundidad a esos hechos, la que le puede dar no solo profundidad, la ambigüedad que debe tener cada verdad. Una verdad, si no es ambigua, si no permite múltiples lecturas, a mi modo de ver es estéril, ¿sí? Así como creo que la historia que no se revisita, que no se redescubre y que no se reconstruye y reconfigura no tiene sentido, porque está muerta, ¿no? Entonces creo que ese es como el camino entre la ficción y la no ficción, que como tú bien dices han sido dos temas que siempre me han interesado muchísimo. Como he contado otras veces, yo estudié literatura y pues nunca fui muy mala estudiante en el colegio siempre, pasé por muchos colegios, me cuestan mucho los números, en fin, nunca me sentí especialmente inteligente ni me siento. Y la literatura siempre fue un gran refugio, como un lugar donde sentía que había comprensión y amparo, ¿no? Como un mundo que de alguna manera me permitía unos códigos que no tenía que descifrar de manera correcta, unos códigos donde yo podía estar cómoda, porque no había una única posibilidad. Y en esa ambigüedad yo me sentía en casa, me sentía protegida, ¿sí? Porque finalmente en las matemáticas siempre hay una única respuesta, yo nunca he dado con esa respuesta única y sigo sin dar con ella, y de alguna manera como que ya me di por vencida a dar con la única respuesta, y me gustan las múltiples, ¿no? Fragmentarias y mosaico, que creo que es lo que estamos haciendo aquí. Esa verdad, además, ya para cerrar esta respuesta tan larga, yo creo que tiene que ver con esa memoria narrativa que para mí, como tú dijiste bien, Alejandra, hace un momento, creo que todos tenemos un lugar en el mundo que tiene mucho que ver con cuándo nacimos, dónde nacimos, qué lugar en nuestra familia ocupamos, ¿no? Yo soy la cuarta y siempre sentí que llegué muy tarde a la película, que la película ya iba por la mitad y que me había perdido de todo lo bueno, que ellas ya habían vivido en Washington, que ellas ya habían hecho todo lo más divertido, había pasado antes de mí. Y era muy frustrante, porque además siempre sentía que estaban hablando de todo lo que yo me perdí, ¿no? Y yo creo que eso no es gratuito en mi obsesión con, por un lado, reconstruir hechos, pero también memorias de alguna manera emocionales, ¿no? Y subjetivas, porque creo que ese lugar en la familia, que además es la cuarta, que tenía que ser el niño, que después de tantos esfuerzos tenía que ser un hombre, porque por favor, sí, mi mamá ya tenía 40 años, en fin, habían pasado tantas cosas, yo iba a ser Juan, no me pregunten por qué no soy Juana y en cambio soy Melba Beatriz, yo creo que en venganza. Pero sí, porque siempre dije, pero no, Juana, no era una opción, Juana. Bueno, tenían rabia, cuando me bautizaron con rabia. Sí, como... Juana no iba a ser escritora, Melba Beatriz sí. Pues puede ser. Y entonces sí, desde el comienzo era, pues yo aquí lo que necesito es entender de qué me perdí tan bueno, ¿no? Como quiero saber. Y recuerdo que pues como pasaban cosas de adultos en mi casa cuando yo era una niña, ¿no? Mi hermana Lala, que está allá, se casó cuando yo tenía 8 años y yo no entendía nada y yo entraba a un cuarto y se callaban, ¿sí? Y no era como, pues uno dice, a veces sí, hay una gente que es la gente que es excluida, los excluidos, pero en este caso era la excluida, única y singular, yo, ¿sí? Y siempre tuve esa sensación de, ¿por qué no me quieren contar? Sí, porque era sustancialmente más pequeña que todo el resto del mundo. Pero esa sensación como de no pertenecer a la manada, yo creo que es lo que me ha impulsado a querer siempre construir una memoria de la familia.
que es mi manera de integrarme a ella, es mi manera de sentir que hago parte de, porque estoy contando la parte de la película que me faltaba. Y esa es la primera persona, el ser aislado y a la vez ser quien como colectiviza y reconstruye la realidad. Sí, yo creo que eso le va dando uno como, o me ha ido dando, cada vez siento más que soy un testigo, ¿sí? Como una identidad de testigo, ¿no? Que es como sentir que uno está aquí para contar qué está pasando. Bueno, ahora quisiera que empezáramos a leer este libro y también un poco para oírlo, que es tan importante. Puedes leer este primer párrafo, que es de Miriam regresando a Colombia. Sí, solo digo, Alejandra escogió unos fragmentos pensando en que, como ella dice aquí, se trabaja mucho el lenguaje en esta novela y hay maneras muy distintas de escribir y bueno, la idea es que se sienta lo distinto de los registros. Esto es cuando mi mamá llega a España casada con mi papá, que como bien dicen, dijeron o dijo este tío nuestro recién nacido, nuestro tío recién nacido, Rafael Obregón, que es una belleza que tiene 78 años y que lo conocimos gracias a este proceso de escritura. Él decía que lo que se decía cuando mis papás se casaron era que la hija del barón de Yecla se estaba casando con un estibador de Buenaventura. Sí. El estibador de Buenaventura era mi papá, que yo no sé por qué lo veían de esa manera, porque ni lo uno ni lo otro ni nada, pero bueno, había como claramente unos prejuicios bastante intensos, ¿no? Y ella llegó a esa Colombia del estibador de Buenaventura y no a la de los salones donde iba de joven cuando era una hija de varón. No quedó deslumbrada ante el amasijo de selva con mar. Tampoco regaló a los lugareños cuentas de vidrio ni collares de hojalata. No sintió apuro en mostrarles las espadas que habrían tomado por el filo cortándose los dedos. En cambio, pensó que nunca había visto tantos cuerpos majestuosos, cobrizos, brillantes como leopardos al sol. Sus ropas eran pobres y ordinarias, pensó la baronesa, como la mujer que se fijaba en cada átomo de polvo con su imaginación fotográfica mezclada con una memoria fantasiosa. Antes de pasar por el canal de Panamá, había estado viendo las aves desde hacía unos días, sabiéndolas la anunciación de tierra firme. Sin embargo, al desembarcar en el puerto de Buenaventura, notó con inquietud que el terreno le resultaba más movedizo que estable. Mamá no vio la tierra infinita que se extendía hasta el paraíso terrenal. Tampoco creyó haber llegado al mar de la China, ni siquiera al mismísimo infierno, menos todavía a un paraíso salvaje. Más bien creyó haber llegado al fondo de sí misma. Mamá había llegado a la tierra en la que ella no existía. Tendría que inventarse una vez más desde el comienzo, en esta tierra donde todo parecía estar pudriéndose. Aquí el pozo oscuro en el que ella desembarcaba llena de sudor, con la piel magullada de ronchas, costras y carachas y picaduras tras picaduras a lo largo de un mes de viaje por el océano. Aquí llegaba, empapada en sudor y con los pies hinchados, la mujer delgada de nariz grande, ojos saltones y orgullo de hidalga, tendría que construir su personaje entre el barro y el olor a pescado. La Colombia que recordaba de sus vidas pasadas nada tenía que ver con esta tierra agreste y miserable. Bueno, evidentemente esta es una novela muy atravesada por una autoconciencia del lenguaje, porque está el lenguaje materno y el lenguaje paterno y son dos formas de hablar diferentes que además nos hablan como de unas pugnas políticas particulares y que son se hacen enfáticas en la infancia, como en tú debes hablar de esta forma, acá hablemos de esta forma. Y es muy bello porque tu propia escritura termina como conciliando esa pugna y encarnando estas dos formas de hablar, ¿no? Encarnando pues como tu lenguaje propio, hija de tu padre y de tu madre y eligiendo un propio camino. Cuéntanos cómo construir esta tensión en el libro que empieza además por la lengua, por la geografía pasa claramente y es la misma relación entre Rodrigo y Miriam y en consecuencia además es como una relación dentro de ti misma con el lenguaje paterno y el lenguaje materno.
Sí, me parece muy bonita esa lectura que hiciste, como de un mestizaje que está vivo en el lenguaje. Yo creo que es así, digamos, hay cuento pues muchas también como esos prejuicios o esas ideas que tenemos nosotros de los españoles o los españoles de nosotros que están muy vivas en el libro, ¿no? Como cuando mis primas españolas regresan a España y un día la mamá de ellas, el tío de ellas da un manotazo en la mesa y le grita a la mamá: Marutzi, no dejes que tus hijas hablen como bárbaras, porque mi prima decía que si estás bravo en vez de decir enojado o enfadado. Y el tío se irritó y dio un manotazo y dijo que no son unas bárbaras, no las dejes ser unas bárbaras, ¿no? Entonces sí es verdad que yo me acuerdo, por ejemplo, la primera vez que fuimos a España con mi mamá, que íbamos a visitar a toda su familia, ella me decía con un poco de ansiedad: por favor te lo pido, no vayas a saludar ¿qué hay? No vayas a decir ¿qué hubo? No hagas eso, que nadie te va a entender. Y claro, yo estaba tan nerviosa además, que era lo primero que hacía siempre, y sí era un problema. Yo llegaba donde una nueva tía, prima, lo que fuera, ¿qué hay? Decían: ¿pero qué dice la niña? ¿Qué dice? ¿Qué quiere? Ay, Dios mío, hola. ¿No? Entonces sí, hay una cantidad de cosas que es verdad que en esa cotidianidad doméstica ya hay una carga, ¿no? Como un peso de cultura y de poder y de esas relaciones que estaban muy en la relación además de pareja de ellos dos, que es yo creo una impronta en todas nosotras, pero que es claro que es un tema cultural. Bueno, ahora yo les voy a empezar a contar un poquito del libro, ignorando el tema de qué son los personajes. Pero todo este libro está pues profundamente tensionado por la muerte, una muerte que va a llegar voluntaria o involuntariamente, ¿no? El primer rasgo que conocemos de esta protagonista es la voluntad de morir. O sea, el libro empieza sin que Melba haya nacido, sin que la narradora haya nacido, con la madre lanzándose de un cuarto piso y con la hermana Laura narrando el sonido que hacía el cuerpo sobre el capó. Al teléfono, ¿no? Siempre la escritora testigo buscando el dato, pegada al teléfono, tratando de volver a ese momento, ese primer momento en el que la madre quiso voluntariamente acabar con la vida. Luego, mucho más adelante, uno de mis capítulos favoritos es una conversación de la narradora con la secretaria del abuelo, el padre de Miriam, que dedicó gran parte de su vida a investigar el suicidio en Colombia. Era un psiquiatra que investigaba cómo operaba el suicidio en la mente de muchas personas, y ese impulso nacía además de una necesidad, pues tal vez de entender a la madre, a tu madre, al personaje, y entender, sí, como, y ese afán de preguntarle a esta persona dónde están las cajas, era también un afán de encontrar la respuesta de la madre. Quisiera saber si para ti este siempre fue un libro sobre la muerte o siempre fue un libro sobre esta pulsión del suicidio. Para mí como lectora tiene, o sea, esa respuesta, y creo que lo que deja el libro es una respuesta sobre la voluntad y la dignidad, sobre todo por cómo se retrata a esta mujer que a toda hizo y no hizo lo que quiso siempre, pero como con una dignidad así apabullante. Pero sí, háblanos de si el libro siempre fue sobre la muerte o si de repente te encontraste haciendo un libro que es como lo catalogamos como un libro sobre el suicidio. ¿Podemos? Sí, es una pregunta muy buena. Yo creo que ahí hubo, pues digamos, en un principio, pues yo creo que yo siempre soy muy ambiciosa y yo creo que todos los que queremos hacer ficción somos muy ambiciosos. Y es un trabajo que a uno le da muchos golpes de humildad, porque al final uno nunca puede hacer probablemente ni una tercera parte de lo que quiere, o por lo menos es mi caso. Siempre acabo teniendo como que reducir mis expectativas sustancialmente.
Y inicialmente yo quería casi hacer como una conversación de las dos familias, la familia Escobar Navia, la familia de mi padre de Cali, que como Alejandra muy bien decidió llamarlos los Buen Día, porque tienen muchos rasgos de realismo mágico que existen y son reales y están en la familia y seguro en muchas familias colombianas. Y en contraste, digamos, con la familia de Nogales de mi mamá. Y esa era mi intención, pues. Pero en esta ambición, pues era una cosa muy complicada, muy extensa, muy, no sé. Mi hermana Jimena, que fue una de las primeras lectoras, fue de las que me dijo, antes que tú, que luego lo dijiste con más filo, que para ella ya había dos libros distintos, ¿sí? Que eran dos libros que de alguna manera estaban compitiendo cada uno por su atención, porque era o vas a hablar de los Buen Día o vas a hablar de los de Nogales, pero... Y finalmente eso fue un poco a lo que llegamos después de un arduo trabajo con Alejandra. Se acabó prácticamente desvaneciendo mucho de la familia Escobar Navia, tristemente, porque eso daría para quizá muchas novelas, quedan algunos detalles ahí, pero el centro sin duda es mi mamá, que creo que siempre faltaba esa columna vertebral. Y aquí viene el elemento clave, digamos, es que como es una novela también sobre las repeticiones, ¿no? Hay dos Melbas, hay dos Miriams, hay dos Álvaros, hay dos Vascos, en fin, pasa mucho en las familias esto. Pero lo que viene a pasar aquí es que mi madre, Miriam de Nogales, y mi prima, Miriam de Nogales, tenían rasgos similares, muy de Nogales, narizonas, ojos saltones, pelo crespo, rojizo, podían parecerse. Y mi mamá tuvo ese intento de suicidio y mi prima se suicidó, ¿sí? Entonces, digamos que yo creo que cuando me tomó mucho trabajo llegar a entender que realmente esa era la columna vertebral de la novela, que finalmente es lo que es. Porque al final, justamente, si está uno buscando una verdad hecha de ficción, esto es más importante que ningún dato, ¿no? Que ninguna cifra o nada. Y es un poco justamente eso que pasó y no pasó y que no se puede explicar del todo, pero que oculta una gran verdad, ¿no? Entonces, digamos que el elemento de ficción que hay en esta novela, que quizá el único, es que mi prima Miriam se suicidó hace 10 años y en la novela acabo de pasar, ¿ya? Y es el detonante, de alguna manera, de que yo empiece a reflexionar en las dos Miriams, en la que murió en el suicidio y en la que no, y en esos destinos cruzados que van tejiendo de alguna manera esa trama de la vida, que finalmente yo creo que todos somos unos personajes de nuestras vidas y estamos haciendo constantemente colección de memorias para tratar de darle un sentido en un mosaico de memoria narrativa, ¿sí? Entonces es un poco eso. Yo creo que más que pensar la vida y la muerte era cómo encontrar como el elemento, el detalle simbólico que detonara un sentido, un sentido literario. Y para terminar, yo creo que esta es una novela sobre la vida, porque hacia el final de la novela, o sea, la novela empieza con mi mamá arrojándose por una ventana y termina con mi mamá muriendo muy mayor, a los 80 y varios, en el lecho de muerte, agonizando de un cáncer bastante agresivo y diciéndome, porque eso sí siempre fue muy teatral, diciendo en la cama que lo dijo: Melba, si al menos todo este sufrimiento sirviera para que escribieras una buena novela. Y digamos que a mí me quedó muy claro que eso no era una idea suelta, eso era realmente un encargo. Era un encargo de una moribunda, perdón, eso no es cualquier encargo, es el encargo de una moribunda. Es váyase y escriba la novela sobre mí, porque además, como hablando con Alejandra me decía, pero claro, si además ya habías escrito la de tu papá, que es Duerme Vela, ¿cómo no ibas a hacer la de tu mamá? Sería el colmo. Entonces yo creo que es también un poco ese camino del héroe, en este caso de la heroína, como hablamos en narrativa,
que todos los personajes tienen un camino del héroe, aquí es la heroína. Para mí, mi mamá es el personaje que hace el camino de la heroína, porque es una mujer que fue terriblemente atormentada por su infancia, por su adolescencia, por sus dolores, que fue una mamá que se equivocó muchísimo porque era una mujer que no podía haber hecho más de lo que hizo en su momento, muy atormentada, y en los últimos años de su vida hizo las paces con ella y con todo, y murió maravillosamente bien, siendo una mujer fantástica y haciéndose adorar por sus nietos, que están algunos aquí, que no pueden ver que uno diga nada malo de doña Miriam porque se ponen furiosos, porque como ellos solo conocieron a la Miriam buena y no les tocó la Miriam mala, siempre dicen que es una mano de patrañas de las hijas que estamos como un poquito locas, ¿no? Pero pues digamos que sí, que es verdad que no lo es, siempre es discutible. Bueno, de ahí hay mucho de donde jalar, y creo que lo que acabas de decir define también tu oficio como escritora, que es poner suficiente atención a la realidad para ver las simetrías y tratar de aterrizar esto en un sentido, que pues al final lo único que realmente da sentido es un libro cerrado y la literatura, porque si tratamos de hilar el sentido de la vida acá entre todos, pues deberíamos estar en el Congreso. Y sin embargo no, porque yo, claro, recuerdo mucho leer el primer manuscrito y decir, esto no puede ser. ¿Cómo no puede ser que haya dos Melbas, tía y sobrina, una Melba que se hace llamar la Melba mala, lo cual vuelve a la narradora la Melba buena, y de repente hay dos Miriams? Y entonces uno inmediatamente empieza a buscar cuál es la Miriam buena y cuál es la Miriam mala. Inmediatamente el libro nos dice, a lo mejor la madre es la mala, porque es lo más fácil también, ¿no? Decir la madre es la mala. Pero no, porque tu escritura es mucho más compleja que eso. Pero sí quisiera hablar de esas simetrías, porque me vuela mucho la cabeza como que todo sea real y que existan estas dos Melbas y que existiera esta tensión. Tal vez porque soy editora de ficción y porque recibí un manuscrito y dije, genial, genial, brillante, cómo se inventó esto, y de repente todo era real. Pero además, claro, están otros fragmentos, algunos que no llegaron a este libro, pero a lo mejor algún día hacemos un libro sobre los Buen Día, con puertas y puertas y puertas a la fantasía y precisamente a una atención absoluta a lo inverosímil de la vida. Entonces la siguiente pregunta, sé que es una pregunta imposible, pero igual la quiero hacer, y es si crees que por tu contexto te hiciste escritora, o sea, que te tocaba que alguien en la familia escribiera todo esto, porque entonces ¿para qué? O si podrías haber hecho estos libros naciendo en cualquier familia. Sí, pues yo sí creo que es una familia con historias muy singulares. Estoy segura que todas las familias tienen historias muy singulares. Y también creo que de alguna manera, como decía antes, mi lugar de ser la cuarta, la que llegó de última, la que se perdió la mitad de la película, la testigo, la que no tenía una amiga, porque las mayores son las que llamamos en la novela las mellizas, ¿no? Y luego está Constanza, que siempre está muy sociable y estaba más afuera que adentro, como mi papá, porque es igualita a mi papá en muchas cosas, y ahí está sentada. Sí. Y luego estaba yo, que era como un poco la que sobraba, la que no fue Juan, ¿no? ¿Qué es esto? Cuarta mujer, o sea, como ¿para qué sirve esto? Entonces yo decía, pues, para contar todo lo que sí tiene un valor y un sentido absolutamente magnífico, ¿no? Además, porque yo creo que pues es un lugar común muy sabido que las historias, el fin último, yo creo, de las historias es darle un sentido a la vida, ¿no? La única finalidad de las historias es esa, es decir, si no contamos historias, ¿para qué estamos aquí? No tiene sentido estar aquí. Necesitamos una historia personal, nacional, religiosa, lo que sea, porque si no estamos sueltos en la vida y somos animales, ¿sí? Entonces creo que la idea sí era un poco, para mí fue muy importante en la niñez, los cuentos de las tías Escobar,
en la casa de Santa Rita y crecer oyendo historias. Para mí eso hace parte del afecto y el apego. El cuento es como el cariño. El cariño siempre estuvo asociado a la historia que se cuenta. Y de alguna manera creo que para mí siempre me siento segura cuando estoy o leyendo o escribiendo, porque es un poco como darle sentido a lo que parece siempre aleatorio, accidental o cruel o injusto, ¿no? Y en las historias logramos de cierta forma que parezca que eso era por algo, ¿no? Sí. Ahorita tú me contabas que mucha gente se te ha acercado a hablarte de sus madres, entonces yo voy a hablar de la mía. Y es que creo que escribir sobre la madre es muy difícil. Yo creo que ejercer la maternalidad de una forma ideal es imposible. Entonces cada vez de repente se encuentran dos personas y es como, ay, mi mamá tampoco era esa madre, tampoco era la Virgen María, pues que es muy común, pero a uno igual le sorprende. Como así que mi madre no era este ser absolutamente dador, sino era un ser humano complejo que me hizo mucho daño. Y esta construcción tiene muchos discursos diferentes y creo que la complejidad de tu escritura es lo que lo vuelve una construcción justa. También decíamos que es lo único de lo que Freud no habló, de la relación entre las madres y las hijas, ¿no? Es así de difícil. Él dijo, no, yo con la hija y el papá tengo, como es muy complejo, es muy difícil, es una sociedad que nos pone a competir, es un lugar incómodo, es una niña que crece y de repente es otra mujer que se parece, hablo como si yo fuera madre, ¿no? Que se parece a uno. Entonces quisiera primero como que leyéramos 2 capítulos muy cortos para mostrar un poco, mostrarles a ustedes como la profundidad de esta forma y nos contaras cómo construiste a esta madre tan compleja y a lo mejor si nos puedes responder o tal vez alguien más lo hará, si sientes que le hace justicia. Entonces el primero está en la página 111, lo tienes en tu mano el libro, eso. No mentiras, empecemos con el de la 139. Tía Beatriz recuerda que ella y mis tíos contaban golondrinas en esta misma costa. Los imagino jugar con un trencito oxidado. Mamá, en cambio, no jugaba, no miraba los atardeceres, no perseguía al gato. Mamá no pintaba el arco, no disparaba la flecha, no se escondía entre las cañas. Los abuelos se habían ido otra vez de viaje. Abuelote había dejado a su primogénita a cargo. Le había dicho, actúa como una verdadera de Nogales. Luego le había dado la espalda sin darle un beso, sin preguntarle nada, sin darle otra alternativa distinta a tener que comprobar que el arroz escaseaba, que su hermano se había descalabrado, que no había carne ni huevos y la leche estaba agria, que como si fuera poco, era el día de izar la bandera de España, otra vez había desfile y donde no vieran en la bandera, ¡ay, madre mía! Y la niña de 13 años, tan delgada, tan pálida, corría por la casa con el corazón en la mano en busca de una bandera. Temía que el dinero que había dejado su padre no alcanzara para un mes. ¿Y qué pasaba si los chicos habían tomado la bandera? ¿Y si se habían vuelto a hacer un disfraz con ella? ¿Y si venía un miliciano? Madre juntaba las manos, cerraba los ojos, rogaba a Dios, le pedía piedad, repetía su ruego por el perdón de los pecados y la resurrección de la carne. Amén. Mientras subía arriba y bajaba abajo. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Corría otra vez por la escalera en caracol de esa torre antigua, esa torre que imagino como la de Rapunzel, como la de la Bella Durmiente, como la de tantas princesas desgraciadas, esperando ser secuestradas por un raptor al que llamarían príncipe. Dios te salve María, madre con taquicardia, madre con jaqueca, madre con los huesos molidos como harina de trigo, ahora que ni harina de trigo quedaba en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ahora la 111, ahora sí. Bueno, hay unos poquitos sueños por ahí atravesados en el libro. Este es uno de ellos, uno que le gusta mucho a Alejandra. Porque es un poema. Sí. Este lo leo para Alejandra.
En el sueño, mamá tenía unos pechos gigantescos coronados por pezones rosados. De sus puntas erguidas brotaba leche como agua de una fuente. La leche rodaba por su piel y caía sobre el suelo empantanado en un charco dulzón. Mamá se veía plácida, tumbada en su propio pantano lácteo. Tenía los brazos estirados a los lados como si fueran cordilleras. De su cráneo salían robustas ramas, hojas, flores, semillas que se fundían en la tierra lechosa. Mamá permanecía inmóvil. A su alrededor, sus crías eran musas, cíclopes, gigantes, enanos, guerreros, brujas, centauros. Todas sus criaturas bebían de la misma charca, viendo en ella y sus confines al mundo entero e infinito, no a una madre, no a una persona, no a una mujer, no a otra presa. Bueno. Cuéntanos cómo hiciste, cómo funciona esa construcción y cómo inicia además la... Creo que al leer el libro uno tiene como un retrato de tu madre imposible de hacer, como imponente realmente. Entonces, el impulso de querer retratarla de un inicio me parece como un impulso difícil, como una proeza. Sí, yo creo que sin duda todas la sufrimos mucho, ¿no? Ella era una protagonista en todo el sentido de la palabra. Era una mujer bella, muy imponente, con mucho carácter, muy contundente, muy exigente consigo misma y con todos, absolutamente comprometida con lo que decía que haría, lo hacía, ¿no? Y sin embargo podía ser terriblemente impulsiva e hiriente e impredecible. Y de alguna manera creo que la novela es un intento de captar todo eso en una sola masa, si se quiere, y de darle algún sentido, ¿no? Y bueno, y sin duda también de responder a un encargo que ella hizo en su lecho de muerte, sin duda. Ojalá le esté gustando. Sí. Nos hará saber. Sí, ahí digamos que sí. Para cerrar ya, mi tía Beatriz, que es la única que vive de esa generación y de sus hermanos, que vive en Suecia, a quien fui a visitar y con quien hablé mucho, y al comienzo ella no quería saber mucho de esta novela, no le interesaba, decía que no le interesaba volver sobre el pasado, que no quería hablar de su familia, que no quería hablar de su papá, que no quería hablar de mi mamá, en fin. Fue difícil, no habló nunca mucho tampoco, pero al final pues mi consuelo es que leyó también varias versiones y en la última versión dijo que le parecía un retrato justo y que cree que mi mamá habría estado orgullosa. Entonces, ya. Nos quedamos con el testimonio de Beatriz. Muchas gracias. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Quieren hacerle alguna pregunta a Melba? ¿O nos vamos a tomar vino y hacernos las preguntas cara a cara? Más bien. Bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias, Melba. Gracias.